aprender a mejorarse a sí mismo puede ser más complicado que querer mejorar a los demás. Lo sencillo de la vida. Un programa con un cambio positivo a tu día. Bienvenidos. La vida es corta, sonríe. Sonríele a quien llora. Ama a quien lo necesita. Ignora a quien te critica, por lo general no sabe tu vida. Y sé feliz con quien te importe. Humilde, aprender a ser humilde siempre, en las buenas, en las malas, en las altas y en las bajas, porque muchas veces la vida da vueltas. De vez en cuando obsérvate con objetividad. Ni todo lo que piensas es cierto, ni todo lo que sientes te conviene. Todo en esta vida es temporal, así que si las cosas están saliendo bien, disfrútalas, porque durarán solo si tú deseas. Pero si las cosas están saliendo mal, igual no te preocupes, tampoco durarán y terminarán solo si tú deseas. La adversidad tiene el don de despertar talento, que en la comodidad muchas veces se tiene dormida. Hoy en Lo Sencillo de la Vida, con un tema que estoy súper encantado de topar hoy, porque es gracias a un radio escucha que me había escrito la anterior semana y me había dicho: Andrés, ¿por qué no hablas de las enfermedades en las familias? Cuando la gente tiene cáncer, SIDA, o cuando las personas se enferman. Es importante entender que tú en el transcurso de la vida a veces conoces gente sana que vive como enfermo, y a veces conoces gente enferma que vive todos los días como si estuviera sano. Hoy en Lo Sencillo de la Vida vamos a ver a veces por qué llega la enfermedad en la casa. Muy buenas tardes a todos ustedes. Feliz y emocionada como siempre, y todos los días que son permitidos para nosotros hacer este maravilloso programa hacia todos ustedes, agradeciendo por esa apertura en sus oficinas, en sus casas, en sus corazones, donde se encuentren, y que nos dan este espacio para poder llegar a todos ustedes. Así es, como lo menciona Andrés, vamos a hablar hoy de cómo enfrentar cuando hay algún tipo de enfermedad en nuestro hogar, sea con algún familiar nuestro, con una persona muy querida, incluso con nosotros mismos. Y es que cuando una enfermedad, lamentablemente, pues no tiene cura, y aún muchas veces hay tratamientos extremadamente largos para combatirlas, se pronostica muchas veces al paciente, inclusive a corto plazo, con un deceso. Y es allí muchas veces cuando se consideran diferentes fases de la vida en el ser humano, y podríamos hablar de esta, una de las fases más críticas, una fase terminal. En pacientes que son diagnosticados con una enfermedad, pues tanto él como sus familiares siempre tienen reacciones distintas hacia esta noticia, por lo que es importante realmente el poderse informar de cómo hacer frente a esta situación. A veces se nos escapa de las manos, a veces terminamos enloqueciéndonos, a veces terminamos ahogándonos nosotros mismos. A veces ni el propio paciente sabe lo que tiene, y terminamos toda la familia, quien está alrededor, en una tortuosa espera. Entonces esto hay que manejarlo realmente con mucha pinza y desde un punto de vista psicológico, para que no sean pacientes enfermos la familia, porque esto se va contagiando, porque la familia empieza a tener esta enfermedad, llamémosla psíquica. Y tanto psicológica se puede generalizar más humana, porque los seres humanos a veces le tenemos miedo a la enfermedad, o a veces tenemos miedo que nos enfermemos, pero cuando tú le pones una percepción humana, te das cuenta que la enfermedad llega a la vida de las personas a veces para unir familias. La enfermedad a veces llega a las familias, valga la redundancia, para unir personas, porque cuando la enfermedad llega a un hogar, cuando la enfermedad llega a un cuerpo, por lo general comienzas a pensar en cosas que no has pensado. Vuelvo y lo repito, a veces conoces gente que es súper sana, que tiene todo y se queja de todo y no vive feliz. Yo tengo la oportunidad de conocer gente que lucha todos los días con su vida, pero vive el presente y todos los días vive bien. Entender que cuando la enfermedad llega al cuerpo y la enfermedad llega a las familias, vuelvo y repito, es para que la familia se une y para que la familia tal vez sea un poco más humanista. Cuando nosotros estamos sanos, todos los peros nos vemos.
todos los peros nos vemos. A veces es un poco arrogante de que solo vean las cosas malas que tenemos, porque las cosas buenas ni siquiera nos premian. Peor cuando nos comparan con otras personas, minimizándonos o quitando nuestras virtudes. No hay que hacerles caso a esas personas, porque a veces simplemente generalizan pobreza de corazón. Es cuando tú te das cuenta de que ¿por qué llega la enfermedad a la casa? ¿Por qué llega la enfermedad? Porque quiere que tal vez tu familia se una, porque quiere tal vez que la familia se dé cuenta de que hay peores cosas por las que podemos vivir o mejores cosas por las que podemos enfrentar. Cuando la familia en algún momento se une en este tema de enfermedad, siempre viene el apoyo moral, el apoyo humano y sobre todo el apoyo de la familia. Son puntos positivos que muchas veces no lo vemos. Son puntos positivos que muchas veces terminan a nosotros ahogándonos de la misma enfermedad, y la enfermedad simplemente es la enfermedad que ataca el cuerpo. Nosotros tenemos hoy la fortuna, se puede decir, de aprovechar y ver el lado humano de la enfermedad. No todo lo que tiene la enfermedad es malo, siempre va a venir con algo escondido. Así es, y puede ser un tema tan difícil como un reto, ¿no? De afrontar en nuestra vida el tener cercanamente o nosotros tener algún tipo de enfermedad que sea incurable. Y es que uno de los aspectos más importantes en estos casos definitivamente es la actitud, y la actitud que usted tome frente a la enfermedad del cualquiera que ésta sea. Asimismo, el apoyo familiar depende muchísimo, el apoyo social, yo creo que es esencial para poder afrontar la convivencia con la enfermedad. Entonces, cuando llega a nuestra vida por alguna razón una enfermedad irreversible, una enfermedad degenerativa, llega a la vida, por ejemplo, cuando llega a la vida de un ser humano, su entorno familiar, su entorno social, incluso su entorno laboral, muchas veces se ve alterado, ¿no? Porque el estilo de vida de la persona pues llega a cambiar totalmente, más aún cuando pues le comentan, cuando el mismo paciente sabe que tiene algún tipo de trastorno en cuestión, y peor aún que tal vez y va a tener que convivir con esto toda la vida. Lo único que queda en la vida es aprender a vivir con esto, y esto es la manera, o ese es el mensaje que queremos entregar, que queremos dar el día de hoy para ustedes. Toda enfermedad trae una enseñanza, toda enfermedad o circunstancia en la vida. Ojo que no hay solamente enfermedades físicas, podemos hablar de enfermedades emocionales, enfermedades mentales, como bien decía Andrés. Hay gente que tiene cosas críticas, terminales en su vida y viven mejor y más sano incluso que una persona que no las tiene. Entonces, sin embargo, psicológicamente sí, por más que sea duro el convivir con un golpe como esto, es necesario superar una serie de etapas y tener presente que probablemente aparezcan episodios como, por ejemplo, si hablamos, Andrés, de la depresión cuando hay una enfermedad, ¿no? ¿Cómo tratar esta depresión cuando estamos en proceso de enfermedad? Y es algo importante lo que tú decías, por lo general la parte social, la parte familiar y los que están rodeándole a la persona que en algún momento está enferma, por lo general generan pena, generan tristeza. Es súper consciente desde un punto lógico generar esa tristeza, pero también viene el canal positivo. ¿Y qué es el canal positivo? Darle la oportunidad a la persona de que recapacite un poco y de que se pregunte, ¿de qué me quejaba antes que esté enfermo? Claro. ¿De qué me quejaba antes que yo no tenga esta enfermedad? Tal vez antes de esta enfermedad yo estaba peleado con mis hijos, estaba peleado con mi esposo. Tal vez antes de esta enfermedad me quejaba tal vez porque no tenía lo que yo quería. Pero muchas veces la enfermedad llega a nuestro cuerpo es para ponernos primero los pies sobre la tierra y segundo, para darnos cuenta que en algún momento nosotros pensamos que somos autopoderosos y no es así. La enfermedad llega, vuelvo y repito, a nuestras vidas con bendiciones de apego, con bendiciones de sociabilidad y sobre todo con unión familiar, porque dentro de la enfermedad se ve las familias que pueden enfrentar la enfermedad, esas familias que pueden ser tal vez el apoyo moral o emocional de la persona sin generar tristeza, sino dándole la capacidad y la admiración de esa persona. Lo voy a repetir tercera
¿sabes? Hay personas que luchan todos los días con la vida y son más felices que personas sanas, personas que a veces se quejan de la casa, personas que a veces se quejan de cosas chiquitas, a veces hasta nos quejamos del clima, a veces hasta nos quejamos de la ropa, nos quejamos de la comida. Nos quejamos siempre de muchas cosas porque los seres humanos somos insatisfechos, pero nos damos cuenta que cuando entra este proceso de enfermedad, somos más humanos y sí, realmente la enfermedad en todo lo negativo que lógicamente nos puede mostrar, nos hace más humanos. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta quién está con nosotros. Lo bueno de las enfermedades es que tú verificas quién realmente está contigo y quién no ha estado contigo. Tú realmente verificas las personas que están y te quieren en su lado y las personas que realmente solo estaban cuando las cosas estaban bien. Por eso cuando nosotros estamos generalizando estados de enfermedad con la persona que está enferma o con el círculo familiar o social que se rodee, hay que generarle admiración. ¿Por qué? Porque esa admiración le va a ayudar al enfermo a que canalice su parte emocional súper más positiva, porque como tú decías, tal vez la primera reacción es la depresión del enfermo. Lastimosamente a veces la depresión no ayuda mucho en el cuerpo inmunológico. ¿Por qué? Porque la depresión hace que la enfermedad un poco avance. Y ahí es cuando viene también ya no esta parte lógica, sino esta parte sensitiva en donde ha habido personas que se han curado, realmente no precisamente por la ciencia, sino porque ya entraron en un carácter más humano, más de fe, en donde trataron de analizar todas las cosas buenas que tienen los seres humanos y se han dado milagros cuando la gente procesa la fe y sobre todo canaliza la enfermedad no como algo malo, sino como una puerta a algo positivo dentro de mi familia y sobre todo dentro de todos los que están a mi alrededor, porque cuando la enfermedad llega a las familias, cuando la enfermedad llega a la casa, todas las personas que están involucradas con la persona enferma o con la enfermedad comienzan a recapacitar qué han hecho de sus vidas, cómo se han portado con esa persona, qué están haciendo hoy, cosas que les hace feliz o cosas que les hace triste, y esas cosas por lo general no vemos, pero son las cosas positivas que de una u otra forma la enfermedad puede darle a la persona o a la familia que en este proceso tal vez estén pasando. Tengo un mensaje que nos ha llegado a nuestro número celular, recordarles el 098-7566-914, es el celular de Mandala Centro Holístico, y nos preguntan acerca de cómo trabajar con una persona que está en una depresión total frente a una enfermedad terminal, donde hay desesperanza y incluso esta persona ha tenido pensamientos suicidas. Casi por lo general un abrazo, simplemente el estrecharle la mano o el simplemente decirle que todo va a estar bien, ayuda más de los consejos que podemos dar. ¿Por qué? Porque esa persona tal vez lo único que necesita es que alguien le dé esa capacidad de decir que todo va a estar bien. Cuando la enfermedad llega a nuestros cerebros, el cerebro potencializa la enfermedad y termina obviamente la enfermedad avanzando, pero tal vez para la persona que en algún momento está pasando, valga la redundancia, la enfermedad, siempre nosotros podemos canalizar el antes y el después, porque muchas veces dicen, es que antes no estaba enferma, es que antes de que me enferme todo iba bien, es que antes de que me enferme, entonces le ponen ya un argumento negativo a la enfermedad. Antes de que me enferme, ¿de qué me quejaba? Antes de que me enferme, ¿de qué me ponía triste o qué me preocupaba? Ahí es cuando yo creo mucho en certeza de que Dios, el universo, el mundo, a nosotros nos cataloga y nos da crisis para evolucionar como seres humanos, para evolucionar como personas. Yo cuando tengo la oportunidad a veces de conversar con gente que pasa por estas enfermedades, yo me admiro mucho de la capacidad que tienen para ver la vida no desde un punto material, sino desde un punto súper humanista. Ven las cosas sencillas de la vida, viven todos los días del presente, viven todos los días viviendo, sintiendo y pasándola bien. Hay personas que están sanas y viven pensando el pasado y deprimiéndose por el pasado. Hay personas que están sanas y viven preocupándose por el futuro que ni siquiera existe. Y cuando tú canalizas que la enfermedad a mí me da esa realidad de vivir todos los días como si fuese el último de mi vida, por más irónico que se escuche, tal vez no es tan mala, tal vez no es tan mala. Así es, y es que la depresión en el enfermo terminal muchas veces es un sufrimiento
en el cual podemos encontrar también varios tipos de depresión, ¿no? Y realmente que esto le va a suceder a todas aquellas personas que por alguna razón estén pasando por este proceso donde empieza a presentar los síntomas. Entre más presenta los síntomas, más depresión empieza a haber, y realmente esto sí necesita como un diagnóstico que sea profesional y sobre todo un diagnóstico que sea totalmente certero. Cuando hablamos realmente de una depresión, estamos hablando, esto se llama una emoción cognitiva y displacentera. Esto es lo que sucede en el paciente que está con algún tipo de depresión en su etapa o en su fase de enfermedad. Entonces, no se trata igual que una depresión para otra persona. El tratamiento es totalmente diferente. Los síntomas pueden por encima parecer a una depresión normal, pero esto es una emoción cognitiva y displacentera que hace que la persona se sienta sin salida, que se sienta cada vez más depresiva y quizás necesite algún tipo de tratamiento profesional, psicológico. Yo creo que la psicoterapia es muy adecuada en estos casos, no solamente para el paciente, sino para las personas, la familia que se encuentra alrededor. Incluso si hay alguna persona que le atienda, que no sea de la familia, sea contratada, esta persona tiene que estar preparada psicológicamente para ayudar a aliviar esta emoción dolorosa frecuente que tiene la persona con este problema, ¿no? Y eso es algo interesante, porque a veces yo entiendo y trato de comprender que la enfermedad a veces puede generar mucho estrés, no solo en el paciente, sino en las personas que le cuidan. Pero a veces también hay personas que no tienen la paciencia necesaria para cuidarles y terminan también estresándose o soltándose de estados de depresión o de agresividad, y eso por lo general nunca no le va a ayudar al enfermo. Ahora también hay que canalizar algo. Cuando nosotros hablamos de enfermedades biológicas, por lo menos somos conscientes de que adquirimos o que tenemos una enfermedad que la vamos a vivir o vamos a tratar de convivir. Pero cuando tú amplías tu parte cognitiva, encuentras personas a veces tan enfermas dentro de creencias o paradigmas en donde viven criticando, viven prejuiciando, se creen buenas, se creen pero extraordinarias, y esas personas también son enfermas. Por eso, ahora hablando de la enfermedad, es bueno cuando nosotros los seres humanos no nos creemos buenos. Yo no recomiendo mucho que la gente se crea buena. La gente tiene que sentirse buena, porque cuando se creen buenas, se creen con ese argumento de prejuiciar, juzgar y sentir que son mejores que otras personas, y eso no sirve. Una persona no tiene que creerse buena, una persona tiene que sentirse buena. ¿Y qué son las personas que se sienten buenas? Las que saben que todos cometemos errores, las que saben que lo que hoy me critican a mí, tal vez mañana puede ser que le estén criticando de otra percepción a la otra persona, pero eso, el sentirme buena, tal vez hace que yo sea más humano, y esas personas que comienzan a sentirse buenas son las que tal vez pueden generar algo positivo para la enferma, se puede decir, esta persona, o para las personas que estén pasando la enfermedad. ¿Cómo trabajar, por ejemplo, esta situación tan delicada, ¿no? Porque hay muchos pacientes que terminan, inclusive, o sea, mientras no supieron de la enfermedad, vivían bien. Cuando por alguna razón se enteran de la situación, hay gente que ha muerto a los 2 días de haberle detectado algún tipo de cáncer o algún tipo de enfermedad. Está aprobado y revisado que psíquicamente sí hay un determinante fuerte según el golpe como tú recibas esta noticia. Entonces es ahí también cuando los profesionales médicos tienen que saber o tener, digamos, también algún tipo de aprendizaje psicológico para saber cómo llegar al paciente, porque es que no es decir, es que usted tiene esta enfermedad terminal y pues qué pena, señor, y el siguiente paciente, porque yo en mi vida conozco personas que les han dicho que tienen una enfermedad y lamentablemente a la semana siguiente están a sus funerales. Por eso dentro de la medicina tradicional nosotros vemos la escasez de humanismo que por ahí pueden tener muchos médicos. Como tú decías, siempre uno tiene que manejar
asertividad, pero también aprender a manejar la sutilidad, porque uno cuando es sutil puede dar una información, y pasa mucho que hay personas que se enteran de la enfermedad y la enfermedad evoluciona más. Entonces es cuando los médicos en algún momento ya cogen el tema de querer ser dioses y querer decir, no, es que vive 3, 4, 5 meses, y por lo general esa información es media negativa, porque se han visto casos dentro de la realidad que la ciencia dice va a vivir 3 meses y viven 5 años, 10 años, 20 años, y no necesariamente la ciencia ha tenido toda la razón. Entonces ahí te das cuenta cómo determinas la información que le van a dar al paciente, y que tal vez el médico le diga a un familiar y que el familiar tenga la parte sutil para decirle tal vez al que en ese momento puede enterarse de la enfermedad. Pero como tú dices, y a veces se da que no existe dentro de la medicina tradicional, o todavía no conozco gente o doctores humanistas en donde visualicen cómo dar la noticia. A veces simplemente dan la noticia y ya. Yo entiendo que pueden en algún momento acostumbrarse ya a este tipo de realidades, pero sí hay que pensar en la parte humana de la gente y sobre todo los pacientes. Esta información hay que saberla dar, o esta información hay que saberla canalizar en un estado más positivo que negativo. Así es. Hay 3 puntos también importantes que se dan durante las fases de una enfermedad, y le da no solamente al paciente, sino también a las personas que están alrededor. Muchas veces es la negación, cuando se dice, pero es que esto no puede estar pasando, esto no le puede pasar a mi mamá, esto no le puede pasar a mi papá, esto no me puede pasar a mí. Muchos quieren no aceptar el problema y tratar de convencerse de que es un error y que no es así. ¿Qué tan factible es este tipo de solución muchas veces que la gente da y que puede ser una alternativa a tener, no sé, tal vez algo diferente, el no convivir con la enfermedad? Y vamos a hablar de esta respuesta después de la pausa comercial, para que todos sigan en nuestra sintonía. Recordarles que estamos en lo sencillo de la vida, y pues sí, estamos hablando hoy de las enfermedades terminales. Regresamos. Aprender a mejorarse a sí mismo puede ser más complicado que querer mejorar a los demás. Lo sencillo de la vida. Un programa con un cambio positivo a tu día. Bienvenidos. Había una vez una isla muy linda y de naturaleza indescriptible, en la que vivían todos los sentimientos y valores del hombre: el buen humor, la tristeza, la sabiduría, como también todos los demás, incluso el amor. Un día se anunció a los sentimientos que la isla estaba por hundirse. Entonces todos prepararon sus barcos y partieron. Únicamente el amor quedó esperando solo, pacientemente, hasta el último momento. Cuando la isla estuvo a punto de hundirse, el amor decidió pedir ayuda. La riqueza pasó cerca del amor en una barca lujosísima, y el amor le dijo: riqueza, ¿me puedes llevar contigo? No puedo, porque tengo mucho oro y plata dentro de mi barca, y no hay lugar para ti. Lo siento, amor. Entonces el amor decidió pedirle al orgullo que estaba pasando en una magnífica barca. El orgullo: te ruego, ¿puedes llevarme contigo? No puedo llevarte, amor, respondió el orgullo. Aquí todo es perfecto. Podrías arruinar mi barca. ¿Y cómo quedaría mi reputación? Entonces el amor dijo a la tristeza que estaba acercándose: tristeza, te lo pido, déjame ir contigo. No, amor, respondió la tristeza, estoy tan triste que necesito estar sola. Luego el buen humor pasó frente al amor, pero estaba tan contento que no sintió que lo estaba llamando. De repente una voz dijo: ven, amor, te llevo conmigo. El amor miró a ver quién le hablaba y vio a un viejo a lo lejos. El amor se sintió tan contento y lleno de gozo que se olvidó de preguntar el nombre del viejo. Cuando llegó a tierra firme, el viejo se fue. El amor se dio cuenta de cuánto le debía y le preguntó al saber: ¿puedes decirme quién era este viejo que me ayudó? Ha sido el tiempo, se preguntó el amor. ¿Por qué será que el tiempo me ha ayudado? Porque solo el tiempo es capaz de comprender cuán importante es el amor en la vida. Gran espíritu, gran abuelo, gran abuela, como soy me presento ante ti,
agradezco el corazón que has puesto en mí. Y hoy más vengo, no más vengo, no más vengo. Gran Espíritu, sabrás a lo que vengo. A entregar mi corazón, que es lo único que tengo. A entregar mi corazón, mi corazón. Corazón, que es lo único que tengo. Lo realmente importante es luchar para vivir la vida, para sufrirla y para gozarla, perder con dignidad y atreverse de nuevo. La vida es maravillosa si uno no se detiene. Hay que aprender a enfrentarla. La gente no es pobre por cómo vive, la gente es pobre por cómo piensa. Por eso es necesario saber el tipo de pobreza que uno puede generar lástima, no tal vez al que esté en la calle, sino al que tiene la mente cerrada, al que tiene la mente cuadrada. Hoy es un buen momento para entender qué realmente es importante en la vida. La vida es importante cuando valoramos las cosas sencillas. Hoy en lo sencillo de la vida, hablando de enfermedades, porque las enfermedades tocan nuestro hogar, porque las enfermedades tocan nuestro cuerpo. A veces es necesario aceptar que traen cosas positivas, como tal vez la unión familiar, o a veces también pensar en cosas que antes no habíamos pensado. Hablando de este tema y la pregunta que nos quedaba a colación en el segmento anterior, hablando de esta negación muchas veces que puede suceder en la familia cuando, y con el mismo paciente, cuando de repente se dice, bueno, pero esto no me puede estar pasando a mí. Muchos quieren este no aceptar, la no aceptación a la enfermedad, y muchas veces tratan de convencerse que esto ha sido tan solo un error. Muchas veces este alto impacto psicológico por la proximidad seguramente que se tiene hacia la muerte, pues realmente se va creando este duelo inicial, inclusive cuando la persona está viva. Pero ¿qué pasa cuando hay este tipo de negación? A mí no me sucede esto, a mí no me pasa nada, y pues tengo un estilo de vida como que definitivamente a mí no me ha pasado nada. Lastimosamente es una parte extremadamente negativa, porque generamos frustración primero en nosotros como familiares o como sociedad que está dentro de la enfermedad, y sobre todo a la persona enferma. Suele pasar cuando una persona se muere o cuando una persona obviamente ha sufrido un accidente. Comienzan las disonancias cognitivas bastante negativas de si no se hubiera ido, no se hubiera muerto. Si tal vez yo hubiera llegado, le hubiera salvado la vida. Si tal vez él no hubiera viajado, no se hubiera muerto. Entonces, con esos comentarios lo único que hacemos es generar frustración, porque estamos imaginando y visualizando algo que ya no se puede regresar atrás. Por eso, dentro de la enfermedad, a veces tener este tipo de pensamientos de súper negativos. ¿Y por qué me enfermé? ¿Y por qué a mí? O como tú decías, a veces es que no quiero aceptar que esté enferma, y la aceptación de la enfermedad hace que la enfermedad no coja tanto poder, porque la negación de la enfermedad hace que cada vez que mi cerebro acepte la realidad de la enfermedad, me deprima o sienta que las fuerzas se me acaban. Pero tal vez la aceptación de la enfermedad hace que mi cerebro tenga la capacidad de entender por qué llegó la enfermedad a mí, por qué me dio la oportunidad de canalizar esa enfermedad. Y algo importante que tú decías, cuando la enfermedad viene, lastimosamente viene acompañada también de ese miedo a la muerte, o de ese miedo a cuándo me voy a morir. Y casi nadie está predispuesto a decirnos del momento que nosotros vayamos a transformarnos. ¿Por qué? Porque eso tal vez solo sabe algo divino que está arriba. Pero sí es necesario darnos cuenta que los héroes o las personas que no tienen miedo, por lo general no son las más fuertes. Las más fuertes son las que, a pesar que tienen miedo, sacan la fuerza necesaria para vivir y dejar un bonito recuerdo en las personas que me conocieron. Hay personas que se mueren dos veces, se mueren en cuerpo y se mueren en el recuerdo de las personas que les conocieron. Hay personas que se mueren en cuerpo y cada vez que les recordamos se mantienen vivas cada vez que nosotros les traemos a una conversación o simplemente a nuestro cerebro. Por eso nosotros comenzamos a visualizar que lo más caro que como seres humanos tenemos en nuestro mundo no es lo material, sino la actitud con la que vivimos. La actitud es lo más caro
regalo que nosotros como seres humanos podemos entregar a otras personas. Cuando la enfermedad llega a la familia, llega a la sociedad o llega a una persona, por lo general está dando la oportunidad de vivir todos los días como si fuese el último de nuestras vidas. A veces no podemos, a veces vivimos anclados al pasado que no me gustó, o a veces vivimos teniéndole miedo o especulando un futuro que ni siquiera sabemos, y nos damos cuenta que a veces cuando llega la enfermedad a la casa nos da tal vez esa oportunidad de vivir todos los días como si fuese el último, y que las personas demuestren a quién les intereso, y también yo demostrar que puedo seguir luchando, que puedo seguir viviendo. ¿Por qué? Porque no hay solo las enfermedades biológicas, a veces hay esas enfermedades mentales en donde prejuiciamos, criticamos, y esas son las más fuertes. Por lo general la enfermedad biológica se queda en el cuerpo, pero siempre va a traer algo positivo. ¿Qué pasa también con este enfrentamiento, ¿no? Como bien decías, muchas veces esta negación, pero cuando llega el enfrentamiento y uno pasa a aceptar, digamos, este diagnóstico médico, también viene como el enfado, ¿no? Andrés, viene el enfado contra el mundo, contra la gente que lo rodea, incluso hasta contra ellos mismos. Entonces, ¿cómo tener una aceptación idónea y una buena adaptación? Porque en esta fase realmente, cuando se aparece la ansiedad, la depresión de la cual hablamos, pues ahí se ve frustrada la superación, cuando no se plantea realmente lo maravilloso que puede ser la vida viviendo, así sea con la mayor enfermedad terminal que tienes. Entonces, sí tenemos que tener realmente esta capacidad y disposición en algún momento, tanto la persona que está con este padecimiento como sus familiares, para que realmente se pueda dar una adaptación sutil a esta situación. Y tenemos realmente la oportunidad, a veces sí, de quejarnos, tenemos la oportunidad de ponernos tristes, tenemos también el derecho de enojarnos, pero cuando ya le dejamos que todos los días me enoje, me queje, ya estamos cayendo también en un aspecto extremadamente negativo. Todos tenemos derecho a enojarnos, todos tenemos derecho a desilusionarnos y a ponernos tristes, pero también tenemos el derecho de volver a levantarnos, también tenemos el derecho de saber que estamos aquí viviendo, saber que tenemos un pasado en el cual lo disfrutamos, y tal vez si no lo disfrutaste o sientes que no lo disfrutaste, hoy mientras respires tienes tal vez ese presente de disfrutarlo. Yo siempre digo y trato de canalizar que mientras yo esté con ropa y mientras tengo un plato de comida es suficiente, porque nací desnudo y sin comida, y eso es una ganancia. Cuando tú comienzas a visualizar que dentro de la persona que puede estar en negatividad, en depresión y un poco en queja, tiene todo el derecho a hacerlo, pero también tiene el derecho a visualizar algo positivo, visualizar que no necesariamente la enfermedad es negativa, porque hay personas que gracias a la enfermedad aprendieron a vivir, pero hay personas que sin la enfermedad viven como si estuvieran muertos. Uh-huh. Algo importantísimo, y es cuando queremos tapar como familia que estamos en esta situación. Entonces no queremos que sepa nadie, no queremos que sepan los vecinos, no queremos, peor muchas veces, ni siquiera que el propio paciente se entere. Y resulta que una de las cosas importantes en esto, primero es el apoyo indudable hacia la persona que pasa por esta situación, y permitirle hablar, porque es que muchas veces la persona quiere hablar y entonces uno no lo escucha. No hables, silencio, todo estará bien, y no permite uno que la persona suelte sus emociones. Claro. Entonces, escuchar, exactamente, y escuchar a la persona y al paciente realmente es primordial para la persona, porque él necesita contención emocional ante la pérdida que enfrenta. Primero la pérdida de salud, luego la pérdida de la posible vida misma, seguramente, y que se le va de las manos. Y cuando muchas veces ocultamos esta situación crítica para la persona, si sabes que hay, la persona suele intuir lo que está pasando. Usted no le dice, pero esa persona intuye, porque es como que el fantasma de la muerte a uno lo rodea, y uno siente cuando le va a llegar, así la otra persona no lo sepa, porque esto lo amenaza día a día, y realmente le está provocando un estado de angustia. Totalmente. Entonces es fundamental
siempre que la familia comprenda lo que está sucediendo y se prepare para abordar la situación con la persona. Primero, dejarle expresar todas sus emociones y no ocultar nada, porque nada es oculto, porque todos sentimos, porque todos tenemos esa sensación de sentir lo que sucede en nuestra vida, sobre todo en nuestro cuerpo. Y es súper honesto cuando nosotros hablamos de tenerle miedo a la muerte o morirnos todos los días poco a poco. Hay personas que están sanas y se mueren poco a poco, porque morirse poco a poco es trabajar por obligación. Será siempre morir poco a poco, enriquecer a otros, obedecer a jefes repugnantes, correr para no llegar atrasado, fingir sonrisas con personas que no tienes que sonreír, a veces recibir sueldos un poco chiquitos, se puede decir, pero a través del maltrato. Todo mata en la vida. Perder momentos de amor, placer, ocio y creatividad, olvidar la capacidad de imaginar mañanas totalmente distintas, es la condena que a los seres humanos les hace morir poco a poco. A veces nos sometemos a creencias o nos sometemos a veces a situaciones que tal vez y no las merecemos, pero nos sentimos sometidos por esas situaciones. Eso también es morir poco a poco. Por eso siempre tienes que tratar de visualizar la vida un día por un día, aprender a visualizar la vida en un aspecto más humano, aprender a visualizar la vida en un aspecto súper más sencillo, porque lo sencillo está simplemente en agradecer y valorar lo poco o mucho que tenga, no dejarme llevar mucho de los faltantes o de lo que no tengo, porque eso también genera en mí lastimosamente emociones negativas o emociones de discordia contra mi vida misma. A veces nosotros caemos en ser los primeros prejuiciadores, los primeros juzgadores de nuestra vida. Y si nosotros somos dueños de nuestro libro, si somos dueños de nuestra historia y somos los primeros que no les gusta contar nuestra historia, ¿cómo esperamos a veces que la gente admire nuestra historia? Nosotros tenemos que sentirnos agradecidos y capaces de todas las veces que nos caímos. Un sabio decía mucho: yo me acuerdo y agradezco todos los fracasos que tuve, porque el éxito se tiene solo cuando viene alguien y le molesta y le quita el éxito, pero los fracasos a uno no le quita a nadie, y esos fracasos son los que a uno le dejan cambiar, esos fracasos son los que a uno le dejan evolucionar. Por eso es necesario a veces simplemente agradecer todo lo que hoy tengo, no dejarme que me lleve esa disonancia de por qué a mí, es que no tenía que ser así, es que no tenía que pasarme a mí. No, siéntete elegido. ¿Por qué? Porque Dios escoge a los más fuertes para dar las mejores batallas. Y cuando hablamos de enfermedad, estamos hablando de que te eligió a ti y a toda tu familia para que canalicen realmente lo que es el vivir con las personas que tal vez te interesan, con las personas que tal vez están contigo, el admirar las cosas bonitas, no esperar que solo se equivoquen y acribillarles como que fueran los peores del mundo, simplemente aprender a ver las virtudes y tratar de, con la enfermedad, aprender no solo a valorar el tiempo de la persona que está enferma, sino a valorar el tiempo de todas las personas que están alrededor de la enfermedad. Tal vez se hizo una familia más unida, se hizo una familia más sencilla, tal vez se hizo una familia súper más amorosa o súper más emocional positiva, pero cuando la enfermedad se canaliza en algo positivo. Recordad que hay enfermedades que muchas veces no las notamos, pero son muy perjudiciales para los seres humanos, como decía, dentro de las mentes cerradas o dentro de las personas que son prejuiciosos o personas que se creen extremadamente buenas, que nunca se han equivocado. Pues a esas personas hay que tenerles un poquito de pena porque viven en su enfermedad de perfección. Yo hasta ahora no conozco a alguien que sea perfecto. Mientras estemos vivos vamos a tener errores y virtudes. Lastimosamente nos exigen ser demasiado perfectos. No les crea, no se siente en obligación de ser perfecto. Aprenda a valorarse y asúmase con errores y virtudes, que eso es su historia, es su libro. A la final en la lápida va nuestro nombre, no el de nadie, solo nuestro nombre. Y lo más lindo es aceptar que lo que viví, lo que vivo y lo que voy a vivir es parte de mí, y lo acepto en toda la capacidad del mundo. Tal vez una enfermedad terminal no tenga un tratamiento, pero sí la situación a la cual nos lleva a la depresión, a la angustia, a la ansiedad. Entonces, mientras más tiempo perdamos realmente, podemos tener consecuencias muy graves. Tengamos la ayuda necesaria, preguntemos a tiempo, como la llamada que tenemos en este momento. Comentario: muy buenas tardes, hola.
Buenas tardes, señores, como siempre. Muchas gracias y felicitaciones por el programa. Muchísimas gracias por su llamada. Mi comentario con respecto a este lindo tema que están tocando, sí es verdad lo que ustedes dicen, muy cierto. Basta que usted, doctor, como es profesional, lo diga. Pero también es un aprender. Yo siempre digo, doctor, doy gracias a Dios por las cosas malas que me pasan, porque gracias a ellos Dios el dolor de los demás. Es bastante doloroso cuando uno se cuida enfermo, pero también lo bueno de todo esto es que se aprende y se comprende a los demás. Gracias, doctor. Qué importante, gracias por la llamada, qué importante y me alegra porque es algo interesante y súper básico lo que acaba de decir. Uno cuando está enfermo o cuando llega la enfermedad a la casa, cuando llega la enfermedad al cuerpo o cuando llega la enfermedad a la familia, nos hacemos más humanos, ya dejamos de ver los complejos, dejamos de criticar, dejamos de prejuiciar. ¿Por qué? Porque la enfermedad muchas veces viene con esas bendiciones. Hay que recapacitar que nosotros cuando evolucionamos humanamente o cuando evolucionamos espiritualmente, lo hacemos cada vez que estamos en crisis, lo hacemos cada vez que estamos en tristeza, lo hacemos cada vez que estamos en desilusión. ¿Por qué? Porque en el momento que topamos piso, comenzamos a subir el vuelo. Mientras no topemos piso, no valoramos el nivel de vuelo que tenemos. Así es, y vemos ese lado positivo, que podemos superar cualquier tipo de enfermedad, como paciente, sea como familiar de un paciente que pasa muchas veces por estos trágicos momentos. Por eso es importante estar allí, por eso es importante no perder la oportunidad de obtener ayuda psicológica, ayuda emocional. A veces pensamos en la vida que lo podemos hacer nosotros solos, y realmente sí se puede vivir con una enfermedad crónica. Claro que sí se puede aprender a convivir, se puede vivir un día a la vez. Muchas veces hay gente que está preocupada solamente por su futuro en vez de disfrutar su hoy, lo que podría hacer, lo que puede hacer en este momento por vivir mejor, por poder disfrutar ese ser maravilloso que somos cada uno. Lo importante de esto es que hayamos dejado un mensaje maravilloso a aquellas personas que por alguna razón cercanas o viviendo una enfermedad, pues este mensaje de aliento de que todo se puede vencer en la vida, de que de todo se aprende y que muchas personas como estas tienen mejor calidad de vida que cualquier ser humano que esté completamente sano. Recordarles que Mandala Centro Holístico también ayuda a aquellas personas, al paciente, a sus familiares, con este apoyo terapéutico para poder enfrentar, para poder ser un apoyo, para poder ser una guía para la persona que está pasando momentos difíciles. Recordarles también que tenemos un teléfono amigo donde usted se puede comunicar en cualquier momento, cualquier día, a cualquier hora, y siempre estaremos respondiendo sus mensajes, sus llamadas, sus mensajes de WhatsApp. Nuestro número telefónico es 0988-650821 y el 0987-566-914. Escríbanos, sin ningún costo le estaremos respondiendo todos nuestros mensajes, todo el apoyo que podamos entregarlos, porque eso lo hacemos con el corazón. Recordarles que esto es un programa que busca el lado humano de las personas, como Mandala Centro Holístico, auspiciante de este programa. Lo único que quiere es darle sencillez de espiritualidad a todas las personas. Todos los tenemos, pero no se ve, se siente, y cuando aprendemos a sentir, sentimos la vida. La verdadera paz no es aquella actitud que vives en los momentos de calma. La verdadera paz es la actitud que demuestras desde lo profundo de tu ser en los momentos difíciles, en los momentos tormentosos, como en una discusión, un insulto, una enfermedad, o simplemente cuando seas ofendido. Esa es la mejor y verdadera paz que uno puede demostrar. Usa tus palabras sabiamente para hacer y reconocer el bien. No discrimines a nadie. Usa tus palabras para construir y mejorar el mundo. Si no puedes hablar con nobleza, mejor calla. Recuerda que el verbo es milagroso.
Las almas fuertes brillan después de cada tormenta y, irónicamente, dentro de las nubes más oscuras, por lo general sale la lluvia más clara. Soy Andrés Carrera Buenaño y estoy encantado de estar lunes y martes 3 y 15 de la tarde en Lo Sencillo de la Vida, un programa que busca el lado humano de las personas. No te olvides de que nos encuentras en Lo Sencillo de la Vida en YouTube, Mandala Centro Holístico en Facebook. Siempre estamos a un mensaje y a una llamada. Así es, agradeciendo a todos ustedes por su amable y generosa sintonía en nuestro programa. Soy Marilyn Barrero y nos despedimos, como siempre, con un besito con sabor a cerecita. Hasta mañana. Chao, chao. Aprender a mejorarse a sí mismo puede ser más complicado que querer mejorar a los demás. Lo sencillo de la vida. Un programa con un cambio positivo a tu día. Bienvenidos.